¿Sabías que Ryan Reynolds vivió el peor caso de claustrofobia durante la filmación de Sepultado, una película en que su personaje fue enterrado vivo? O que Rupert Grint sintió el verdadero terror a las arañas en Harry Potter y la Cámara Secreta. Hoy conocerás a 10 actores que enfrentaron sus peores miedos. Aquí te mostraremos cómo las estrellas de cine revivieron sus peores traumas, pero se sobrepusieron a sus temores y nos dieron actuaciones maravillosas dignas de premios. Vamos a ver lo que está increíble. Ryan Reynolds. Ambientada durante la invasión militar de Irak, Sepultado es la película que tiene al canadiense en el papel de Paul Conroy, un contratista estadounidense que despierta en la oscuridad absoluta tras ser encerrado en un ataúd y enterrado bajo tierra. Sin recuerdos claros de cómo llegó allí, enfrenta una carrera contra el tiempo, pues cada segundo cuenta y sus decisiones podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La película, dirigida por el cineasta español Rodrigo Cortés, se desarrolla íntegramente dentro de la claustrofóbica caja subterránea donde Paul está atrapado. Por ende, ese escenario reminiscente de los clásicos de Alfred Hitchcock lleva al espectador a vivir cada latido de ansiedad junto al protagonista, quien es el único rostro que aparece en la pantalla. A medida que avanza la trama, el personaje emplea las únicas herramientas que tiene bajo la mano para tratar de escapar, incluyendo un encendedor, un Blackberry y un bolígrafo con los que debe improvisar desesperadamente para encontrar una salida mientras su oxígeno se agota. Con un argumento tan desafiante, Ryan enfrentó uno de los miedos que lo afecta desde que tiene memoria: la claustrofobia o el temor a los espacios cerrados. Eso quiere decir que vivió en carne propia el tormento de estar atrapado en un ataúd durante las 2 semanas de filmación, y hasta sufrió ataques de pánico y desmayos en pleno set. En una entrevista posterior al estreno, confesó que durante la producción de una escena particularmente desafiante, usaba una bolsa de papel para respirar y calmarse. Luego entraba en el ataúd a filmar, se desmayaba a los pocos minutos y volvía a usar la bolsa para tratar de recomponerse antes de seguir filmando. Pese a enfrentar el peor de sus miedos, Ryan nos entregó una poderosa actuación donde dejó entrever la vulnerabilidad y el desespero de su personaje mientras la arena invade el ataúd y se le agota el aire, provocando que la audiencia sienta el mismo terror. Rupert Grint. Para el joven elenco de Harry Potter, formar parte de esta franquicia fue una experiencia mágica y transformadora, pero en la actualidad no todos sienten el mismo entusiasmo por volver a ese universo. Uno de ellos es Daniel Radcliffe, quien dejó claro que no está interesado en regresar al mundo mágico porque prefiere enfocarse en papeles que le permitan alejarse del eterno niño que vivió. Por otro lado, Rupert Grint tiene una conexión más nostálgica con la saga y no oculta su disposición a volver al papel de Ron Weasley si se le presentara la oportunidad. Sin embargo, existe un inconveniente que podría arruinarlo todo, ya que le tiene miedo a las arañas y jamás en la vida quiere volver a experimentar las escenas con Aragog en el bosque prohibido durante los eventos de Harry Potter y la Cámara Secreta. El actor inglés confesó en varias ocasiones que sufre aracnofobia, pero curiosamente no son las arañas gigantes lo que más le aterrorizan, sino las pequeñas, porque pueden meterse dentro de su ropa y desatar un terrible ataque de pánico. Llegada la filmación de la escena, cuando vio el gigantesco modelo animatrónico de Aragog, su reacción fue de puro terror. Inclusive Daniel Radcliffe, quien no compartía su fobia, admitió que evitaba acercarse demasiado al espeluznante modelo, cuyas patas medían más de 4 metros y su tamaño era más grande que un auto. El intérprete de Ron también confesó que al ver la escena finalizada en el cine, fue igual de incómodo, pues los efectos especiales agregados durante la postproducción generaron la aparición de decenas de arañas por toda la pantalla, mientras los personajes tratan de escapar del bosque a bordo del antiguo Fort Anglia de la familia Weasley. Lo que muchos no saben es que al principio el equipo de producción planeaba usar una araña real en una escena con Rupert, pero apenas tuvo el animal escalando sobre su pierna, sufrió un ataque de pánico que por poco lo impulsa a salir del set corriendo. Durante la misma entrevista, también le preguntaron si planeaba visitar la exposición del bosque prohibido en el estudio Warner Bros. De Londres, a lo que respondió con honestidad, afirmando que es una de las últimas cosas que querría hacer en toda su vida. Sandra Bullock. El miedo a volar no discrimina entre las celebridades y personas comunes. Incluso los famosos con jets privados y una vida llena de glamour pueden sentir las manos sudorosas y el corazón acelerado al despegar, pero ninguno de ellos siente tanto temor como Sandra Bullock, quien desarrolló esta fobia por culpa de 2 accidentes aéreos de los que salió viva de milagro. La primera vez que estuvo al borde de la muerte a bordo de un avión sucedió en el 2000, cuando el mal clima produjo que la aeronave se saliera de la pista mientras intentaba aterrizar en Wyoming en pleno invierno. Por culpa de ese incidente, abordar un avión es todo un desafío para ella, pero su profesión generó que enfrentara esa situación en varias oportunidades, tal como ocurrió en 2013 cuando protagonizó la película Gravedad, en la que interpretó a un astronauta luchando por volver a la Tierra después de que su nave fuera destruida.
Apenas comenzó la filmación, las escenas en el espacio le exigieron trabajar en un avión especializado para filmar la gravedad cero, la cual la hizo sentir aterrorizada como nunca antes. Sin embargo, pocos saben que esta película pudo ser la primera producción filmada en el espacio exterior, pero el ajustado presupuesto de $80 millones imposibilitó que el director Alfonso Cuarón hiciera realidad esta visión. De tener fondos suficientes, lo más probable es que el cineasta hubiera empleado a otra actriz, debido a que el miedo a volar de Sandra habría hecho imposible que esa subiera al cohete para despegar en dirección al espacio exterior a más de 30.000 km/h. A pesar de esas limitaciones, Gravedad es ampliamente considerada una de las mejores películas de la década pasada, y dejó en claro el profesionalismo de su estrella principal, que fue recompensada con una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Kristen Stewart. La protagonista de Crepúsculo confesó que su miedo a los caballos tiene raíces en un incidente de su infancia que nunca olvidará. Mientras montaba en un equino por el campo cuando tenía 9 años, se cayó del animal y se dislocó el codo de una forma tan dolorosa que todavía no ha superado el trauma. Dicha experiencia dejó una marca imborrable en su relación con los caballos, que se convirtieron en un temor tan grande que más nunca quiso montar uno de ellos. Por años se mantuvo alejada de esos animales hasta que le ofrecieron el papel protagónico en Blancanieves y el Cazador, la película llena de secuencias de acción a caballo, causante de que tuviera que enfrentar su mayor miedo una vez más. Si bien al principio dudó en aceptar el papel, era una oportunidad demasiado grande para dejarla pasar, así que se armó de valor y se subió al equino para filmar sus escenas cabalgando a toda velocidad. Luego del estreno confesó que se lastimó varias veces durante la filmación, pero enfatizó que cada golpe y rasguño valió la pena con tal de llevar esa nueva versión de Blancanieves a la pantalla. Tobey Maguire. Convertirse en Spider-Man no solo significó ponerse el traje azul y rojo del personaje, sino también enfrentarse a miedos profundamente arraigados a su mente. Uno de los aspectos más desafiantes fue filmar suspendido por los aires debido a que le tiene miedo a las alturas, pero aún más complicada fue la escena en que Peter Parker pierde sus poderes y se encuentra mirando hacia el vacío desde el borde de un edificio altísimo. En ese instante, la sensación de vértigo se apoderó de su cuerpo y se sintió tan mareado que por poco salió corriendo fuera del set de filmación para alejarse de su mayor miedo. El proceso de convertirse en Spider-Man tampoco fue fácil, pues ponerse el traje implicaba pasar 30 minutos con la cabeza envuelta en capas de yeso que disparaban su claustrofobia hasta el extremo, que un día tuvo un ataque de pánico y el equipo tuvo que quitárselo rápidamente para evitar que se desmayara. Por más que se acostumbró al ajustado e incómodo traje, cuando empezó la filmación de Spider-Man 2 todavía le tenía miedo a las alturas, pero se sobrepuso a su fobia como todo un profesional y completó la película que muchos consideran una de las mejores del género de superhéroes. Jennifer Aniston. Puede que esa actriz tenga una figura envidiable, pero no esperes verla luciendo un cuerpo de infarto en la playa o en la piscina durante el verano, porque le tiene miedo a sumergirse en el agua desde que era niña. Durante la proyección de Cake, un drama independiente donde interpretó a una mujer que enfrentó dolor crónico y una dependencia de los analgésicos tras un accidente, explicó que su papel fue desafiante debido a las escenas de terapia acuática que requería su personaje. El origen de este miedo se remonta a su infancia, cuando estaba montando un triciclo cerca de una piscina y se cayó al agua junto con él. Si no fuera por la rápida intervención de su hermano, que la sacó de la piscina, entonces la historia tendría un final trágico. Luego de aceptar su papel en Cake, se enteró que tenía que filmar una escena bajo el agua, pero su fobia fue tan paralizante que necesitó más de 30 tomas hasta que logró grabarla perfectamente. A pesar del desafío, Jennifer demostró su compromiso y valentía, e igualmente su actuación fue honrada con nominaciones al Globo de Oro y al Premio de Sindicato de Actores. Kate Capshaw. Indiana Jones y el Templo de la Perdición es sin duda una de las películas más memorables de los 80, pero esto no quiere decir que filmarla no fuera un desafío para una de sus estrellas principales. En ese entonces, Kate era una actriz relativamente desconocida, así que no podía rechazar la oportunidad de trabajar junto al director Steven Spielberg, incluso si eso significaba enfrentarse a su mayor miedo: los insectos. En los años que siguieron al estreno, la intérprete de Will Scott compartió varias anécdotas sobre lo que significó filmar esta película y hasta reveló que durante una escena especialmente intensa necesitó un Valium para calmar sus nervios. Otro de los episodios más negativos fue su negativa a filmar una escena en la que habría tenido contacto directo con una serpiente viva, pero su suerte se agotó cuando tuvo que grabar una secuencia rodeada de cientos de insectos. La escena en cuestión muestra a su personaje arrastrándose a través de un túnel repleto de insectos para salvar a Indiana y a Short Round. Lo que el público tal vez no sabe es que esos bichos eran completamente reales y muchos de ellos se deslizaron dentro de su ropa, provocándole una enorme ansiedad que por poco la desmaya. Por fortuna logró mantener sus nervios en orden y terminó de grabar la escena, que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la película. Jennifer Lawrence. En los Juegos del Hambre sin Sajo, la ganadora del Oscar no le tenía miedo a los desafíos físicos.
sino que le temía cantar en público, lo cual es una fobia un tanto extraña para una actriz. Antes de empezar la filmación, el director Francis Lawrence le pidió que cantara el tema de Hanging Tree, pero lo que los fans desconocen es que la escena musical casi no sucede porque Jennifer estaba aterrada ante la idea de cantar. En una entrevista, el cineasta reveló que la intérprete de Katniss Everdeen estaba extremadamente incómoda con la idea de interpretar la canción, y de hecho ella lo describió como su peor experiencia en el set. Eso se debe a que siempre ha estado insegura de su voz, pero a pesar de tener la ayuda de un entrenador vocal, estaba totalmente aterrada de grabar la escena. Después del estreno de la película, revelaron que su aversión a cantar proviene de un trauma de la infancia, cuando actuó en una obra escolar a los 8 años e interpretó la canción Holly Holly Christmas, pero sus padres se rieron de su actuación, causando que nunca más quisiera cantar. Aunque el director pensó que tendría que modificar su voz con efectos digitales, la verdad es que hizo un trabajo fantástico y lo que escuchas en la película es su voz intacta sin ningún tipo de alteraciones. Are you coming to the tree? Jamie Lee Curtis. Esta actriz tiene casi 5 décadas trabajando en películas de terror como La Niebla, Prom Night y por supuesto la saga de Halloween, donde interpretó a Laurie Strode, una mujer que se convierte en la obsesión de Michael Myers y su afilado cuchillo. A lo largo de los años, trabajó en varias películas más de la saga, con su más reciente participación siendo Halloween, la noche final, donde tiene su último enfrentamiento contra el implacable villano. A juzgar por su extensa experiencia en producciones de terror, podrías imaginar que estas no tienen efecto alguno en ella, pero la verdad es que odia las películas de este género porque la aterran de una forma que es difícil de describir. Su miedo se remonta unos años antes de su debut en Halloween, ya que en una ocasión cuando tenía 15 años, vio la primera entrega del Exorcista y quedó totalmente aterrada con el film, calificado por muchos como una de las películas más terroríficas del género. Aún así, sus amigos siempre se burlaron de ella porque se asustaba fácilmente, pero lo más irónico es que construyó una exitosa carrera como actriz trabajando en ese tipo de films. Tal vez su miedo es algo que juega a su favor, ya que se define a sí misma como una actriz sin entrenamiento profesional, lo cual sumado a su tendencia de asustarse de la nada, produce una respuesta genuina cada vez que algún villano como Michael Myers la persigue con un cuchillo. Al mismo tiempo explicó que su interpretación del miedo en la pantalla proviene de experiencias reales, debido a que le han pasado cosas tristes y violentas en su vida personal, causante de que sus reacciones en la pantalla sean manifestaciones naturales de su propia experiencia. Emma Stone. Mientras la veías ser levantada por Ryan Gosling al estilo de Dirty Dancing en la película Loco y Estúpido Amor, tal vez desconocías que la actriz en pantalla no es la verdadera Emma, porque la real estaba en otro lugar teniendo una crisis de nervios. La razón detrás de esto la reveló en una entrevista en The Graham Norton Show, cuando compartió un traumático recuerdo de su infancia que es imposible borrar de su mente. Cuando tenía 7 años, la futura ganadora del Oscar se encontraba en su clase de gimnasia y su maestra la sostenía por los tobillos en unas barras paralelas. Por algún motivo desconocido la soltó mientras estaba de pie sobre la barra y sintió cómo se fue inclinando hacia adelante hasta que cayó desde 1.8 metros de altura. Al llegar al hospital, los doctores comprobaron que se fracturó ambos brazos y desde ese instante la caída le dejó una fobia internalizada al no confiar en nadie que sostenga su cuerpo. Varios años después tenía que filmar esta escena donde Ryan Gosling la alzaba en sus brazos, pero la experiencia la dejó emocionalmente agotada hasta el punto que no pudo continuar. Se fue a casa, puso la película de Labyrinth en el televisor y se acostó en su cama para llorar por 1 hora. Como Emma se sentía incapaz de completar la escena, el director no tuvo más opción que recurrir a una doble para completar la película, que por suerte fue un éxito de taquilla tras recaudar $145 millones. Ahora cuéntame, ¿cuál es tu peor miedo? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.